Bienvenidos de nuevo, mis reinas. Soy Alonso y hoy nos metemos de lleno en el episodio 463 de Valle Salvaje, un capítulo que no tiene grandes gritos ni peleas a la vista, pero que esconde algo mucho más peligroso: conversaciones que cambian el rumbo de varias vidas al mismo tiempo. Palacios que pueden cambiar de dueño, alianzas que empiezan a resquebrajarse y un secreto final sobre Victoria que promete encender el próximo capítulo. Preparen su té, acomódense, porque vamos a desmenuzar cada escena, minuto a minuto, con calma y sin dejar nada fuera. Como siempre, iremos avanzando en orden, deteniéndonos en los detalles que a simple vista podrían pasar desapercibidos, porque en Valle Salvaje casi nunca sobra un gesto, casi nunca sobra una mirada, y hoy tenemos material de sobra para demostrarlo. Empezamos por el conflicto que abre realmente la tensión de la noche, el enfrentamiento entre Dámaso y Mercedes. Dámaso sigue convencido de que hay un traidor cerca de él. Durante mucho tiempo confió en Mercedes como su pieza clave para influir sobre Rafael, pero ahora que Rafael empieza a desconfiar de su tía, Dámaso solo puede pensar en una cosa: alguien cometió un error, o alguien cambió de bando. Mercedes no está dispuesta a cargar con una culpa que no le corresponde. Y aquí, mis reinas, presenciamos uno de los cruces verbales más filosos del capítulo. Ella le explica sin rodeos que nadie la traicionó, que el verdadero error fue del mismo por presionar demasiado y peor todavía, por presentarse en persona en aquella reunión. Ese gesto despertó las sospechas de Rafael de inmediato. Mercedes cree que, de haber hablado ella sola con su sobrino, tal vez habría logrado convencerlo. Pero la presencia de Dámaso lo delató todo. Lo que hace Mercedes a continuación es un movimiento arriesgado. En lugar de calmar a Dámaso, lo confronta directamente. Le dice que subestimó a Rafael, que su sobrino resultó ser mucho más astuto de lo que él esperaba. Y llega incluso a pedirle que deje de tratarlas como si fueran vulgares criminales. Esa frase golpea el orgullo de Dámaso de lleno, porque no estamos ante una simple discusión doméstica. Estamos viendo cómo se resquebraja una alianza que hasta ahora se sostenía en la confianza estratégica. Esa confianza empieza a transformarse en vigilancia mutua. Dámaso termina yéndose de la conversación, pero el conflicto queda apenas aplazado, no resuelto, y eso, mis reinas, será importante más adelante, porque un hombre como Dámaso puede reconocer un error táctico sin renunciar jamás a su objetivo final. Mientras tanto, en el palacio, Rafael tampoco logra descansar. La noche se hace larga. Atanasio sigue trabajando en el inventario de tierras cuando aparece Dámasa con la excusa de buscar un libro, para dormir. Pero su verdadero objetivo es otro: saber qué ha decidido Rafael sobre su propuesta. La oferta parece sencilla en el papel, aunque sus consecuencias podrían ser enormes. Dámasa está dispuesta a saldar la deuda familiar a cambio de quedarse con la propiedad del palacio. Rafael y el resto de la familia podrían seguir viviendo allí, e incluso recuperar la propiedad en el futuro si logran pagar la deuda. Ella lo presenta como una solución razonable, casi como un simple trámite legal que no cambiaría nada en la vida diaria de la familia. Pero Rafael no está convencido, y esta escena retrata perfectamente su conflicto interno. Entiende la lógica económica: la deuda existe, hay que pagarla, y las alternativas disminuyen cada día. Pero también sabe que no están hablando solo de tierras o de un edificio, están hablando del hogar de los Gálvez de Aguirre, del legado de varias generaciones. Por eso pide tiempo. Dámasa insiste, para ella las ventajas son evidentes, pero Rafael siente que su tía intenta minimizar un asunto que en realidad tiene un peso enorme sobre el futuro de todos. Aquí llega un detalle clave: Rafael no rechaza la propuesta de inmediato, lo que significa que todavía la considera una posibilidad real, aunque no confía del todo en sus consecuencias a largo plazo. Cuando Dámasa se marcha, Rafael le pregunta directamente a Atanasio qué opina, y la respuesta del secretario es tan prudente como reveladora. Ceder el palacio podría ser peligroso, porque una cosa es lo que Dámasa promete hoy y otra muy distinta lo que podría hacer una vez que fuese legalmente propietaria. Rafael responde que están hablando de su propia tía, que no cree que llegara a expulsarlos. Pero Atanasio le recuerda con una frase muy simple que nunca se sabe, y precisamente por eso le aconseja protegerse jurídicamente desde ya. Si Rafael finalmente acepta, todo debería quedar por escrito: el derecho de la familia a permanecer en el palacio, las condiciones, las garantías, las obligaciones de cada parte. Rafael entiende de inmediato la importancia de ese consejo y le pide ayuda a Atanasio para preparar esos
Documentos cuanto antes. Puede sonar como una simple gestión administrativa, mis reinas, pero cuidado, porque el palacio se está convirtiendo en el centro de una batalla silenciosa donde una firma puede pesar más que cualquier enfrentamiento a gritos. Y mientras los adultos discuten deudas y propiedades, en otra habitación del palacio existe un problema completamente distinto y mucho más urgente, como esconder a un niño dentro de una casa llena de ojos. La situación es tan delicada como casi absurda. Buscan escondites junto a la cama, debajo del escritorio, en cualquier rincón donde nadie pueda dar con él. Pero cada opción tiene su riesgo, el niño puede llorar, alguien puede entrar sin avisar, alguien puede escuchar algo que no debería. Y hay además un componente emocional muy fuerte, porque separarse otra vez de esa criatura, después de todo lo que costó recuperarla, ya no es una opción que nadie esté dispuesto a aceptar. Entonces ocurre lo inevitable, Pedrito escucha voces, entra en la habitación y descubre al niño. La pregunta llega de inmediato, ¿de quién es? No queda otra opción que improvisar una explicación convincente. Le cuentan que el pequeño apareció abandonado en el monte, envuelto solamente en una manta, y que por ahora necesitan cuidarlo mientras encuentran a su familia. Pedrito, con toda su inocencia, propone algo que a él le parece perfectamente lógico: avisar a la Santa Hermandad para que localicen a los padres. Pero esa idea se descarta de inmediato, porque si las autoridades descubrieran al niño, podrían llevárselo. Y eso es justamente lo que nadie quiere que pase. Necesitan mantener su presencia en absoluto secreto. Pedrito finalmente acepta guardar el secreto y hasta se convierte en una especie de guardián improvisado de la habitación, vigilando que nadie entre sin permiso. Para él, casi parece un juego de aventuras, pero para quienes conocen toda la verdad, la situación es mucho más seria, porque ese niño no es solo alguien que necesita protección, es también un secreto capaz de poner a varias personas en peligro real. Y aquí llega un detalle que no podemos dejar pasar, mis reinas. Cuando Pedrito comenta que los ojos del niño le recuerdan a alguien, y que percibe un aroma familiar a miel, aparece una pequeña señal inquietante. Quizás ese pequeño sea mucho menos desconocido de lo que todos quieren creer. La noche tampoco trae calma a la cocina. Don Amadeo está cada vez peor. Peppa y Martín notan que su estado no parece pasajero, apenas tiene fuerzas, casi no puede mantenerse en pie, y la idea de llamar a un médico empieza a sonar necesaria de verdad. Pero don Amadeo se niega en redondo. Su argumento está atado a la difícil situación económica del palacio: un médico cuesta dinero, y Rafael ya tiene demasiados problemas encima como para sumarle uno más. Don Amadeo no quiere convertirse en una carga, y ese orgullo explica buena parte de su comportamiento. Intenta levantarse, insiste en que todavía puede cocinar, pero su cuerpo lo contradice a cada segundo. Martín intenta hacerlo entrar en razón, le pide que deje de fingir, porque todos pueden ver perfectamente que no está bien. Don Amadeo se enoja, no quiere que lo traten como a un niño. Pero detrás de esa irritación hay algo mucho más humano: miedo a perder su lugar, miedo a dejar de ser útil, miedo a convertirse en otra preocupación para una casa que ya carga con demasiadas. La conversación termina sin resolver nada del todo. Don Amadeo sigue rechazando al médico, pero todos comprenden que esta situación no puede sostenerse mucho más tiempo, y efectivamente, más adelante veremos a Martín tomar una decisión mucho más firme al respecto. En medio de tanta preocupación, aparece también un pequeño proyecto que intenta abrir una puerta hacia el futuro: las aguas de Colonia que preparan Atanasio y Nicolás. Las pruebas están lejos de ser sencillas. Cuando Nicolás intenta evaluar las distintas muestras, termina reconociendo algo bastante gracioso. Después de oler varias seguidas, prácticamente todas le empiezan a parecer iguales. Esto los lleva a repartir tareas con más orden. Nicolás se concentrará en perfeccionar las mezclas, mientras Atanasio se encarga de que el producto se dé a conocer. Y aquí surge una idea bastante inteligente: aprovechar la correspondencia y los envíos que hace el duque. Cuando Rafael mande cartas o paquetes a comerciantes y nobles conocidos, podrían incluir pequeñas muestras destinadas a sus esposas o hijas. Así, poco a poco, sin necesidad de una gran inversión inicial, las aguas de Colonia podrían empezar a circular entre las familias importantes de la comarca. Atanasio hasta se imagina un futuro donde todas las damas del valle usan sus perfumes. Es una escena que parece ligera, mis reinas, pero representa algo importante. Mientras unos intentan conservar lo que tienen, Atanasio y Nicolás están intentando crear algo completamente nuevo desde cero.
Y llegamos a otra conversación con consecuencias importantes. Alejo exige explicaciones. Su tía le había pedido, mediante una nota, que bajo ninguna circunstancia aceptara cierto acuerdo relacionado con la casa pequeña, pero ese mismo acuerdo había salido originalmente de ella. Para Alejo la contradicción es evidente. ¿Por qué proponer algo y después pedir en secreto que Rafael lo rechace? Su tía intenta esquivar la conversación, le pide que confíe en ella sin más preguntas. Pero Alejo no se conforma con esa respuesta, y tiene un argumento difícil de rebatir. Si ella confía en él, debería poder contarle la verdad completa. Finalmente obtiene una explicación. Según su tía, ese acuerdo nunca habría beneficiado realmente a las dos casas. Dámaso es demasiado orgulloso, y además existen viejos enfrentamientos. El padre de Alejo y don Hernando jamás aceptarían fácilmente una unión de intereses con Dámaso, y eso podría reabrir una guerra entre las familias. Alejo empieza a entender la lógica, sabe que su propio padre tampoco perdonaría una decisión así, y que las consecuencias terminarían afectando a todos, a Rafael, a él mismo, a toda la familia. La explicación parece tranquilizarlo, pero atención, porque esta conversación también demuestra hasta qué punto Alejo ya no acepta simplemente lo que le dicen. Pregunta, relaciona, y cuanto más pregunta, más riesgo hay de que descubra algo que quizás nadie quería que saliera a la luz. Volvemos al laboratorio improvisado de las colonias. Matilde prueba las nuevas muestras. Atanasio espera una reacción distinta, una señal de que finalmente mejoraron, pero Matilde no puede mentirle. Para ella siguen oliendo prácticamente igual que antes, y eso confirma que el problema sigue sin resolverse. Atanasio intenta justificarlo pensando que quizás Nicolás tenga razón, que tal vez esas aguas están pensadas para narices más nobles y educadas. Pero Matilde desarma ese argumento en segundos. El buen olor no depende del título nobiliario. Una mujer de alta cuna distingue igual de bien una fragancia agradable de una que no lo es. La conclusión es incómoda pero necesaria. El problema no está en el público, está en la fórmula. Y cuanto antes lo acepten, antes podrán corregirla. Este pequeño cruce aporta algo interesante al episodio. Atanasio está aprendiendo que no basta con tener una buena idea ni con encontrar compradores. Primero hay que lograr un producto que realmente enamore. Y esa ayuda, mis reinas, llegará de donde menos lo esperan. Pero antes, Alejo recibe un reconocimiento inesperado. Manuela habla con verdadero entusiasmo sobre una novela que la marcó profundamente, y entonces revela ante su padre quién es el autor, Alejo Gálvez de Aguirre. Tanto Alejo como don Hernando quedan sorprendidos por la revelación. Manuela no disimula su admiración. Para ella Alejo tiene una capacidad especial para convertir sentimientos en palabras, y describe su escritura con verdadera pasión. Entonces llega una propuesta todavía más sorprendente. Cuando regresen a Madrid, podrían llevarse a Alejo con ellos. Allí podría relacionarse con escritores, con pensadores, con gente del mundo cultural, e incluso podrían convertirse en sus mecenas. Esta idea abre ante Alejo una vida completamente distinta. Hasta ahora lo hemos visto atrapado entre tierras, deudas, enfrentamientos y responsabilidades familiares. Pero Manuela le muestra otro camino posible: Madrid, la literatura, el reconocimiento, un lugar donde su talento podría finalmente crecer sin ataduras. Don Hernando intenta bajarle un poco el entusiasmo a su hija, pero la semilla ya está plantada. Y aquí surge una pregunta fascinante para el personaje: si tuviera que elegir, ¿qué pesaría más? ¿El apellido Gálvez de Aguirre con todas sus responsabilidades en el valle? ¿O la posibilidad de convertirse de verdad en un escritor reconocido? Todavía no existe esa decisión, mis reinas, pero por primera vez la alternativa queda planteada claramente ante nosotros. En otro rincón del palacio encontramos una escena mucho más íntima. Rafael observa cómo Rosalía cuida de Mariana, y esa imagen le trae recuerdos de Adriana y de los momentos más duros después de perderla. Rafael confiesa algo que casi nunca ha contado: tras aquella pérdida atravesó una crisis emocional extrema, un momento en el que todo parecía haber perdido sentido. Fue Mariana quien terminó recordándole que todavía existía alguien que dependía completamente de él. Desde entonces, su hija se convirtió en el centro absoluto de su vida. Rafael explica que, aunque desde fuera parezca que él protege a Mariana, emocionalmente ocurre justo lo contrario: es ella quien lo sostiene a él, quien le recuerda cada día por qué debe seguir adelante. Rosalía escucha sin juzgar, y eso, mis reinas, es precisamente lo importante de la escena. Rafael no necesita soluciones, necesita poder hablar.
Dejar salir algo que llevaba mucho tiempo guardado en silencio. Esta confesión también nos ayuda a entender mejor las decisiones del duque. Mariana no es solo su hija. Representa también el vínculo que aún conserva con Adriana. Y cualquier amenaza relacionada con la niña tendrá para él un peso emocional descomunal. Mientras tanto, la literatura vuelve a unir a Alejo y Manuela. Ella descubre que la historia narrada en la novela estaba inspirada en hechos reales. Aquellos personajes eran Alejo y Luisa. Aquella lucha contra las convenciones y contra la oposición de quienes los rodeaban no era simple imaginación. Había ocurrido de verdad. Alejo reconoce que ambos tuvieron que enfrentar ese camino prácticamente solos. Y cuando Manuela pregunta si mereció la pena, la respuesta resulta especialmente interesante. Alejo no ofrece una versión idealizada, no dice que todo fuera perfecto. Simplemente admite que necesitaba estar con Luisa más de lo que necesitaba la aprobación de su familia. Manuela queda fascinada. Para ella eso representa exactamente el tipo de gran historia de amor que siempre imaginó. Una historia capaz de desafiar las reglas y de enfrentarse al mundo entero. Incluso sueña con vivir algo parecido algún día. Alejo responde con más cautela: la realidad suele imponerse, las novelas pueden emocionar, pero la vida real es mucho más complicada que cualquier página. Manuela, sin embargo, se niega a aceptar una visión tan pesimista. Ella quiere creer que el amor puede cambiar las cosas. Y esta diferencia entre ambos resulta fascinante. Alejo, el novelista, parece haber aprendido a desconfiar de los finales felices. Manuela, la lectora, todavía cree profundamente en ellos. Y quizás, precisamente por eso, la admiración que ella siente por él empieza a tener un significado cada vez más difícil de ignorar. Volvemos ahora a las colonias. Y aquí aparece uno de esos encuentros aparentemente casuales que pueden cambiar por completo un proyecto. Durante la búsqueda de plantas aromáticas, una mujer demuestra tener conocimientos sorprendentes sobre botánica. Reconoce de inmediato tomillo, romero y salvia. Y también advierte sobre ciertas flores capaces de provocar irritaciones. Cuando descubre que esos ingredientes están destinados a fabricar agua de colonia, hace una observación clave. Las hierbas elegidas quizás no son las mejores, y propone otras opciones, como corteza de pino y melisa, especialmente melisa, por su aroma parecido al limón. La seguridad con la que habla deja claro que no está improvisando, conoce las plantas, conoce sus propiedades, conoce los aromas. Así que decide acompañarlos a recoger mejores ingredientes. Esta escena puede parecer pequeña, mis reinas, pero recordemos cuál era el gran problema de las colonias. Matilde acababa de confirmar que la fórmula seguía sin mejorar. Y de pronto aparece alguien con conocimientos totalmente distintos. Quizás ahí, justamente ahí, se encuentre la solución que tanto necesitaban la situación de don Amadeo. Mientras tanto, sigue empeorando, y Martín ya no está dispuesto a aceptar más excusas. Don Amadeo insiste en quedarse en la cocina, dice que es su responsabilidad, que necesita supervisar el trabajo. Pero Martín sabe que esa insistencia ya no tiene sentido. Don Amadeo está peor, no mejor. Y si se niega a recibir atención médica, entonces hay otra persona que merece conocer la verdad cuanto antes. Francisco. La reacción de don Amadeo es inmediata, no quiere que avisen a Francisco, no quiere preocuparlo. Pero Martín usa exactamente ese punto para obligarlo a decidir: o llaman a un médico, o buscan a Francisco, porque lo que no van a hacer es quedarse de brazos cruzados mientras su estado empeora día tras día. Finalmente, Martín decide salir a buscar a Francisco, pero antes le pide a Peppa y a Leonor que cuiden de don Amadeo mientras tanto. La despedida intenta mantener cierto tono de esperanza. Don Amadeo asegura que va a salir adelante, que todavía tendrán que aguantar muchas de sus broncas en la cocina. Todos quieren creerlo, pero la escena deja una sensación de preocupación evidente, porque cuando un personaje que siempre pareció fuerte empieza a insistir demasiado en que se encuentra bien, normalmente es porque él mismo sabe que algo no marcha como debería. Y volvemos con Dámaso. Esta vez su actitud parece algo más calmada. Habla con Mercedes y reconoce que sus deseos de venganza pudieron haberlo hecho actuar demasiado rápido. Admite que probablemente nunca debió presentarse en persona en aquella reunión con Rafael. Es decir, termina aceptando exactamente la crítica que Mercedes le había hecho antes. Pero cuidado, mis reinas, no estamos ante una reconciliación real. Mercedes incluso le pregunta si reconocer su error es su manera de disculparse, y Dámaso responde que no está pidiendo perdón, que simplemente acepta su parte de responsabilidad. Y ahí lo vemos perfectamente,
puede admitir un fallo estratégico, pero humillarse no es algo que esté dispuesto a hacer fácilmente. Mercedes le recuerda además que sus acusaciones contra ella y contra Victoria fueron injustas, pero Dámaso sigue teniendo dudas, sobre todo respecto a ella. Dice que percibe algo diferente en Mercedes, dudas, vacilaciones, una actitud que no le gusta nada. Mercedes insiste en que sigue siendo una persona de confianza, pero para Dámaso las palabras ya no bastan. Quiere hechos concretos, y pone una prueba directa sobre la mesa. Mercedes deberá lograr que Rafael acepte el acuerdo del palacio. Debe convencer a su sobrino como sea. Mercedes asegura que eso es prácticamente imposible, que Rafael ya dejó clara su posición, pero Dámaso no acepta un no por respuesta. Ella conoce a Rafael, ayudó a criarlo, sabe cómo piensa, así que encontrará la forma. Y si necesita ayuda, siempre puede recurrir a Victoria, porque lo importante es demostrar que los tres siguen jugando en el mismo bando. La amenaza queda flotando en el aire sin necesidad de palabras adicionales. Dámaso no tiene que explicar del todo qué pasaría si fracasan. Mercedes entiende perfectamente que su posición acaba de complicarse muchísimo. Y aquí aparece una ironía deliciosa, mis reinas. Cuanto más intenta Dámaso comprobar la lealtad de sus aliados, más razones les está dando para desconfiar de él. En paralelo, Alejo empieza a convertirse en objeto de bromas por su talento literario, que ya no pasa desapercibido, y tampoco pasa desapercibida la admiración de Manuela. Las miradas de la joven son demasiado evidentes para algunos, y se comenta con humor que para ella, Alejo parece haberse convertido prácticamente en el único hombre existente sobre la faz de la tierra. Podría sonar a simple broma, pero ya sabemos que en Valle Salvaje las situaciones importantes empiezan casi siempre así, con una mirada, con un comentario, con alguien observando algo que los protagonistas todavía no quieren reconocer en voz alta. Por ahora no hay ninguna decisión ni ninguna declaración, solo admiración, curiosidad y una cercanía que crece alrededor de la literatura. Pero teniendo en cuenta la historia personal de Alejo y Luisa, cualquier emoción nueva podría desatar un conflicto realmente complicado. También encontramos otra conversación matrimonial cargada de tensión. Dos personas recuerdan los votos que las unieron alguna vez: fidelidad, entrega, obediencia. Una unión pensada para durar hasta la muerte. Pero la respuesta que llega es mucho más amarga: la muerte ya los separó una vez. Y lo que están viviendo ahora se siente como una pesadilla repetida. La cuestión central vuelve a ser la misma que atraviesa prácticamente todo el episodio: la información. Lo que uno sabe y lo que el otro intenta descubrir a toda costa. Porque guardar secretos puede proteger a alguien durante un tiempo, pero también puede destruir por completo la confianza dentro de una relación. Y ese tema se repite una y otra vez en este capítulo. Dámaso duda de Mercedes. Rafael duda de la propuesta de su tía. Pedrito debe ocultar la existencia del niño. Alejo exige explicaciones, y en esta conversación matrimonial alguien necesita conocer la verdad completa. Antes de pasar al punto crítico, quiero detenerme un momento en algo que muchas de ustedes me escriben cada semana: la evolución de Rafael como personaje. Al inicio de la serie lo conocimos como un hombre atrapado casi exclusivamente en sus obligaciones, alguien que tomaba decisiones desde el deber y muy pocas veces desde el corazón. Pero episodio tras episodio vamos descubriendo capas nuevas. Un padre que se apoya en su hija para sostenerse emocionalmente, un sobrino capaz de desconfiar de su propia tía cuando algo no encaja, un heredero dispuesto a pedir consejo en lugar de actuar solo por orgullo. Esa combinación de fortaleza y vulnerabilidades, para mí, uno de los grandes aciertos de esta temporada, porque nos permite entender por qué tantas personas a su alrededor, para bien y para mal, terminan girando en torno a sus decisiones. Algo parecido ocurre con Mercedes, mis reinas. No es una villana simple ni un personaje unidimensional, es una mujer atrapada entre la lealtad que le debe a Dámaso y el cariño que, lo queramos ver o no, siente genuinamente por Rafael. Cada palabra que elige en sus conversaciones parece medida al milímetro, y eso es justamente lo que la hace tan interesante de analizar semana a semana. Cuando confronta a Dámaso, no lo hace desde la rabia, lo hace desde el cálculo, sabiendo exactamente qué botones tocar y cuáles evitar. Ese tipo de escritura es la que mantiene viva una historia como esta durante cientos de capítulos. Ahora, mis reinas, llegamos al punto crítico del episodio, ese instante que puede parecer pequeño en el momento, pero que en realidad reorganiza todo lo que vendrá después. Y aquí entra una sorpresa relacionada con las aguas de Colonia: aparece una fórmula preparada en solitario, una muestra nueva.
Cuando la prueban, la reacción es completamente distinta a todas las anteriores. Esta vez sí funciona. Incluso se describe como lo mejor conseguido hasta el momento. Surge la pregunta inmediata: ¿por qué se había guardado en secreto después de tantos intentos fallidos? Esta nueva colonia podría representar un verdadero punto de inflexión para todo el proyecto. Recordemos algo importante: ya existe una estrategia comercial pensada. Atanasio quiere distribuir muestras aprovechando los contactos del duque, pero antes necesitaban una fragancia capaz de convencer de verdad. Si esta nueva fórmula funciona tan bien como parece, las piezas empiezan a encajar: producto, autor, distribución, mercado. Lo que comenzó casi como una aventura improvisada podría transformarse en una actividad económica seria. Y eso sería especialmente valioso en un momento donde la situación financiera del palacio es tan delicada. Y aquí, mis reinas, el dinero vuelve al centro absoluto de la historia. Surge una pregunta estratégica que lo cambia todo. ¿Qué pasaría si la Casa Grande consiguiera volver a vender su grano? ¿Qué pasaría si, contra todo pronóstico, recuperara la capacidad de salir adelante por sus propios medios? La consecuencia sería enorme: Rafael ya no necesitaría vender tierras. Y esa posibilidad afecta directamente los planes de quienes dependen precisamente de su ruina económica. Este detalle es fundamental, porque hasta ahora muchas decisiones se han construido sobre una premisa fija. La familia está atrapada, necesita dinero, no tiene demasiadas alternativas. Pero si esa premisa cambia, todo el tablero cambia con ella. Rafael podría negarse a ceder propiedades, podría recuperar margen de negociación, y quienes intentan aprovechar su debilidad perderían de golpe una ventaja enorme. Por eso, la recuperación económica de la Casa Grande no sería solo una buena noticia para Rafael, sería directamente una amenaza para sus adversarios. En otro momento del episodio aparece también una referencia a familiares ausentes y al orgullo que sentirían ante ciertas decisiones. Se mencionan personas muy importantes del pasado: una madre, un hermano. El mensaje es sencillo: al final, cada personaje tiene que convivir con sus propias decisiones. Puede escuchar consejos, puede recibir críticas, puede intentar agradar a los demás, pero terminará actuando según lo que considere correcto en su fuero interno. Esa referencia al pasado le da un peso emocional adicional a la escena, porque en Valle Salvaje los muertos siguen influyendo constantemente sobre los vivos, a través de recuerdos, promesas, culpa, amor y expectativas familiares que nunca terminan de disolverse. Leonor también percibe algo extraño. Observa una actitud cambiante respecto al duque: un día parece existir cierto enfrentamiento, y al siguiente hay miradas que llaman demasiado la atención. La acusación se rechaza de inmediato: no existe ninguna mirada especial hacia Rafael. Eso es lo que se asegura en voz alta. Pero el simple hecho de que Leonor lo haya notado resulta significativo, porque a veces los personajes que observan desde afuera detectan primero aquello que los propios protagonistas. Todavía intentan negarse a sí mismos, incluso cuando la evidencia empieza a acumularse frente a sus ojos. El episodio no desarrolla esa posibilidad todavía, así que conviene no adelantarnos demasiado, mis reinas. Por ahora solo tenemos una observación, una sospecha más sumada a la pila. Y finalmente llegamos al cierre, porque cuando parecía que el capítulo ya había colocado suficientes secretos sobre la mesa, aparece uno más, y este golpea directamente a Victoria. La información llega con una frase que cambia por completo el tono de la escena: se trata de la tía Victoria. La reacción es inmediata: ¿qué ocurre con ella? Y entonces llega la confirmación: estaban en lo cierto. El episodio termina prácticamente obligándonos a mirar hacia Victoria con otros ojos. ¿Qué descubrieron exactamente? ¿Qué sospecha acaba de confirmarse? ¿Hasta dónde llega realmente su implicación en todo esto? El capítulo no ofrece todavía la respuesta completa, y es precisamente por eso que el cierre funciona tan bien, porque después de ver a Dámaso desconfiar de Mercedes y de Victoria durante todo el episodio, terminamos con una información nueva que parece confirmar que alrededor de Victoria hay, en efecto, algo serio que investigar. Y esa, mis reinas, podría ser una de las grandes claves del próximo capítulo. Así que les recomiendo no perder de vista ni un solo gesto de Victoria en las escenas que vienen. Un último detalle antes del análisis de conjunto: fíjense, mis reinas, en cómo el episodio distribuye el tiempo entre lo económico, lo emocional y lo misterioso, sin que ninguna de esas tres capas opaque a las otras. Es una construcción bastante inteligente,
porque nos mantiene interesados en el destino del palacio al mismo tiempo que nos preocupamos por la salud de don Amadeo, y sin dejar de preguntarnos qué esconde realmente Victoria. Pocas producciones logran sostener tantos frentes abiertos sin que la audiencia se pierda, y eso también merece un reconocimiento aparte. Hagamos ahora un pequeño análisis de conjunto antes de pasar a las predicciones. Si observamos el episodio 463 en su totalidad, encontramos tres grandes líneas avanzando al mismo tiempo. La primera es la lucha económica. Rafael necesita proteger a su familia, tiene deudas, tiene propiedades que podrían cambiar de manos, y debe decidir si confía en la propuesta de su tía o busca otro camino. La posibilidad de recuperar la venta de grano podría cambiarlo absolutamente todo. La segunda línea es la desconfianza. Dámaso ya no confía plenamente en Mercedes. Alejo exige explicaciones. Dentro de un matrimonio existen secretos sin resolver, y el misterio alrededor de Victoria sigue creciendo capítulo tras capítulo. Y la tercera línea es mucho más personal: el niño escondido, la salud de don Amadeo, la conexión profunda de Rafael con Mariana, la admiración creciente de Manuela por Alejo. Son historias donde las decisiones no dependen únicamente del dinero o del poder, dependen del afecto, del miedo y de la lealtad. Y precisamente esa mezcla, mis reinas, es lo que hace que el episodio resulte tan interesante. Todos están protegiendo algo. Rafael protege el legado familiar, Mercedes protege su propia posición. Quienes esconden al niño intentan protegerlo con uñas y dientes. Martín intenta proteger a don Amadeo incluso contra su propia voluntad. Atanasio protege un proyecto en el que ha empezado a creer de verdad. Y Alejo empieza a descubrir que quizás también debería proteger su propio talento antes que nada. Pero cuando todos protegen algo al mismo tiempo, tarde o temprano esas protecciones inevitablemente chocan entre sí. Y ahora sí, mis reinas, hablemos de lo que podría venir en el próximo episodio. Recuerden que son solo posibilidades basadas en lo que este capítulo deja planteado, no confirmaciones. La primera gran cuestión será Rafael. Dámaso seguirá necesitando una respuesta sobre el palacio, pero ahora Rafael cuenta con el consejo firme de Atanasio. Si finalmente acepta, es muy probable que intente imponer garantías mucho más estrictas por escrito. Y si la Casa Grande logra recuperar ingresos gracias a la venta de grano, incluso podría ganar el tiempo suficiente para evitar por completo la operación. La segunda cuestión será Mercedes. Dámaso le exigió una demostración clara de lealtad. Debe convencer a Rafael como sea, pero ella ya sabe que presionarlo demasiado podría conseguir exactamente el efecto contrario. Por lo tanto, podría quedar atrapada entre dos peligros al mismo tiempo. Si obedece demasiado a Dámaso, Rafael podría descubrirla. Si no lo hace, Dámaso podría interpretarlo como una nueva traición imperdonable. La tercera cuestión, y quizás la más esperada, será Victoria. El cierre del episodio indica que existe una sospecha a punto de confirmarse del todo. Todavía no sabemos exactamente qué significa esa información, así que habrá que prestar muchísima atención a quien ha estado investigando a Victoria y qué fue lo que realmente descubrió. También tendremos que seguir de cerca al niño escondido. Pedrito ya conoce su existencia. Prometió guardar el secreto, pero cada nueva persona que se entera aumenta las posibilidades de que toda la casa termine descubriéndolo, tarde o temprano. Y esa sensación de familiaridad en sus rasgos, mis reinas, podría convertirse en una pista fundamental muy pronto. En cuanto a don Amadeo, la prioridad será comprobar si Francisco consigue llegar a tiempo, y si finalmente logran convencerlo de aceptar ayuda médica antes de que sea demasiado tarde. Su estado ha empeorado con rapidez, y Martín ya dejó claro que no piensa seguir ignorando la situación por más tiempo. Y finalmente está Alejo. La propuesta de Manuela abre una puerta hacia Madrid que todavía no significa que vaya a marcharse, pero ahora sabe que existe alguien que cree sinceramente en su talento, y a veces basta una sola persona creyendo en uno para cambiar por completo la forma en que se mira el propio futuro. Además, la admiración de Manuela empieza a ser evidente para quienes los rodean, y eso podría generar conversaciones incómodas mucho antes de lo que ambos imaginan. Y así, mis reinas, termina un episodio 463 que, sin necesidad de grandes enfrentamientos físicos, consigue mover muchísimas piezas dentro de Valle Salvaje. El palacio puede cambiar de dueño, Dámaso exige pruebas de lealtad, Mercedes camina sobre terreno peligroso, Rafael busca una salida económica, Alejo descubre una posible vida lejos del valle. Don Amadeo ya no puede esconder su deterioro, un niño sigue oculto dentro de la casa, y cuando parecía que no podía aparecer otro secreto más,
Victoria queda situada justo en el centro del último misterio de la noche. Ahora quiero conocer su opinión, mis reinas. ¿Creen que Rafael debería aceptar la propuesta del palacio si Atanasio consigue asegurar todas las condiciones por escrito, o sería demasiado peligroso entregar la propiedad aunque fuera de forma temporal? ¿Piensan que Mercedes conseguirá seguir engañando a Dámaso por mucho más tiempo? ¿Y qué creen ustedes que han descubierto exactamente sobre Victoria? Los leo con muchísimo gusto en los comentarios. Si les gustó este análisis de Valle Salvaje, episodio 463, no olviden apoyar el vídeo con un like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo capítulo. Aquí seguiremos analizando cada secreto, cada alianza y cada giro de Valle Salvaje. Muchas gracias por acompañarme una vez más, mis reinas. Cuídense mucho, sigan atentas a cada detalle, porque en Valle Salvaje la calma nunca dura demasiado. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio.